El conocimiento es el bien más preciado que podemos tener. Estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver en la asignatura de Ciencias Naturales acerca de las células procariotas y eucariotas. Bueno, antes de esto recordaremos qué es la célula. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos. También podemos decir que las células son las más pequeñas de los organismos vivos. Dentro de esto, las células se dividen en dos, la célula procariota y la eucariota, de la cual vamos a ver como primer tema la célula procariota. Entonces voy a pasar a presentar unas diapositivas acerca de la célula procariota. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de una célula. Como ya se dijo anteriormente, la célula es el organismo más pequeño de todos los seres vivos. Continuamos. La célula procariota también nos dice que son aquellas que no tienen un núcleo verdadero ni tampoco poseen orgánulos unidos a sus membranas. Estas células tienen sus diferentes fases o etapas, como por ejemplo tenemos su clasificación, sus características, sus partes, sus beneficios y sus perjuicios. Su clasificación, según tenemos su forma, según su forma de nutrición, según su envoltura. Dentro de las características tenemos aquellas que no tienen membrana celular, aquellas que tienen material genético en el citoplasma. Otro de sus ítems de la célula procariota tenemos sus partes. La célula procariota está constituida por una pared celular de cápsula, un citoplasma, una membrana celular, los flagelos, los ribosomas, el plásmido y la región nucleoide. Los beneficios de una célula procariota ayuda a degradar el material orgánico y a fijar el nitrógeno. Los perjuicios: no tienen un núcleo definido, su respiración es a través de una pared celular y las células procariotas son aquellas que son menos evolucionadas. Seguimos. La reproducción de la célula procariota nos dice que tiene una reproducción de manera sexual. No se mezclan con el material genético individual. Este proceso es posible mediante la división celular, que consiste en producir dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Quiere decir que de la célula madre se va a reproducir dos células idénticas. También tenemos de las células eucariotas lo que es la nutrición. Dentro de esto se subdividen en dos, en procariontes autótrofos y procariontes heterótrofos. Los procariontes autótrofos son aquellos que generan su propio alimento a partir de elementos y energías inorgánicos, empleando métodos como la fotosíntesis y la quimiosíntesis. La fotosíntesis es aprovechar la luz solar para que así sintetice los azúcares y aprovechables a partir del agua de CO2. La quimiosíntesis es la conversión de moléculas de carbono y otros nutrientes inorgánicos en materia orgánica, empleando para ello procesos de oxidación como fuentes de energía. Los procariontes heterótrofos son aquellos que del aprovechamiento de la materia orgánica los seres vivos muertos para sobrevivir dentro de esto. Tenemos dentro de estos que son los parásitos, los saprofito y el simbiótico. Los parásitos son aquellos que cuando se introducen en el organismo de un ser vivo mayor se nutren del cuerpo, causándoles un daño en proceso. Quiere decir que son Esto quiere decir a su vez que los parásitos son huéspedes y se aprovechan de los nutrientes de otros organismos. El saprófito,
cuando aprovechan los desechos orgánicos de otros seres vivientes o la materia orgánica en descomposición que queda luego de sus muertes. El simbiótico, cuando se benefician de la materia orgánica de otro ser vivo. Seguimos. Ya. Los tipos de célula procariota también tenemos en base a su morfología y en base a su envoltura celular. En base a su morfología tenemos los cocos, los bacilos, los víbrios, los espirilos y también tenemos los irregulares. Dentro de los cocos su forma es esférica e irregular. Los bacilios son en forma de bastoncilios. También tenemos los víbrios con formas de coma, es decir, curvadas. Los espirilos de forma helicoidal o espiral como un tornillo y los irregulares aquellos que no presentan forma definida como la de arquea. Aquí podemos observar también las imágenes que vemos al lado superior izquierdo, ¿no? Y dentro del en base a su envoltura celular tenemos los gracilicutes que presentan una delgada piel de peptidoglicano, firmicutes, los mendicutes y los tenericutes. ¿Sí? Los firmicutes que presentan una gruesa pared de peptidoglicano. Y por último tenemos los tenericutes, que aquellos que no presentan pared celular al ser endoparásitas. Aquí también podemos observar en la parte superior derecha un ejemplo o una imagen de las células procariotas, que podemos observar, ya que estas son en sí son bacterias, ¿no? Continuamos con el siguiente tema, que es la célula eucariota, la fábrica de la vida, ¿sí? En esta presentación vamos a explorar acerca de un tipo de célula compleja que compone la mayoría de los seres vivos. Descubriremos sus características, estructuras, sus funciones y vamos a comparar también las diferencias con la célula procariota. Ya. Las características generales de la célula eucariota tenemos la complejidad, el tamaño, la organización y el origen. Son células más complejas que la procariota con una estructura interna organizada. Su tamaño tiene un tamaño mayor que las procariotas, por lo general entre 10 y 100 micrómetros de diámetro. La organización posee un núcleo definido que alberga el material genético, así como otros organelos. Su origen. Se cree que evolucionaron a partir de las procariotas primitivas a través de un proceso llamado endosimbiosis. De esta misma forma podemos observar aquí una imagen de una célula eucariota, donde nos está indicando sus partes. Por ejemplo, tenemos el nucleolo, los cromosomas, la membrana nuclear, el aparato de Golgi, también tenemos los lisosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático. Continuamos. En esta diapositiva vamos a ver lo que cada una de las partes de la célula eucariota realiza. Por ejemplo, las mitocondrias nos dice que son las responsables de la respiración celular, generan energía para la célula. Los ribosomas sintetizan las proteínas siguiendo la instrucción del ADN. El aparato de Golgi procesa y empaqueta proteínas y lípidos, los envía a diferentes destinos en la célula o fuera de ellas. Las vacuolas almacenan agua y nutrientes, contribuyen al mantenimiento del equilibrio hídrico. Tenemos también los cloroplastos. En las células vegetales realizan la fotosíntesis, capturando la energía y produciendo a su alimento. El retículo endoplasmático es la red de membranas que sintetiza los lípidos y proteínas, participa en el transporte intracelular. Los lisosomas degradan sustancias de desecho, actúan como sistema de reciclaje celular. Los centriolos presentes en las células de animales participan en la formación de microtúbulos y la división celular. El núcleo celular o el centro del control que tenemos de la célula eucariota, que es el ADN, que contiene la información genética que dirige a todas las funciones celulares. El núcleo es la estructura membranosa que alberga el ADN y controla las funciones celulares. El nucleolo es la región
el núcleo donde se sintetizan los ribosomas. La envoltura nuclear es de doble membrana que separa el núcleo del citoplasma y regula el paso de las moléculas. Las diferencias entre las células eucariotas y las procariotas tenemos en su tamaño, en su núcleo, en sus organelos y en el ADN. En su tamaño, las células eucariotas son significativamente más grandes que las procariotas. El núcleo, las eucariotas tienen un núcleo definido que alberga el ADN, mientras que las procariotas no lo tienen. Los organelos, las eucariotas tienen organelos especializados como mitocondrias, cloroplastos y ribosomas. Y el ADN de las células eucariotas se encuentran en los cromosomas, mientras que en las procariotas es circular. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que esta pequeña clase haya sido de mayor factibilidad y así su conocimiento haya llegado más significativo para ustedes. Les agradezco por su asistencia. Una buena tarde. Gracias.